cuando un personaje cumple 50 años de que fue llevado al cine por primera vez y está siendo actualizado constantemente, sin duda estaremos hablando de un ícono en lo que es el séptimo arte, y precisamente festejando los 50 años de James Bond en el cine, vamos a hablar, es el tema que tocaremos hoy en Cine Escape. Y bueno, ya los conoce usted, Arturo Esquivel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo Moreno. Gracias. Juan Pablo Martínez. Juan Pablo Martínez. De hecho íbamos, no hubo presupuesto, no hubo presupuesto para unos smoking que íbamos La idea era que llegara Juan Pablo de dorado, Martínez venir agitados, no revueltos. Exactamente. Y que Juan Pablo llegara en un Aston Martin no nos alcanzó. Desnudo de dorado, por supuesto. Eso hubiera estado genial, pero no se pudo. Así como y como puede usted ver, Diego, ojalá tengamos oportunidad también de ver mi estimado Ricardo. Claro. ¿Dónde se consiguen unas corbatitas como esas? Aquí no. No, por internet. Es obvio. No nos va a decir, ¿eh? No, claro. No nos va a decir. Por internet sí. Obsequios de mi querido hermano. No, mira. Pero sí. Pues, por internet te las encuentras por ahí. Sí, pero mira, muy ad hoc al tema como... Y un tema que seguramente mi madre está esperando con ansias porque, bueno, ella es una... Adoradora de los agentes secretos. Del agente secreto James Bond, pero de dos personajes, uno de ellos Roger Moore y el otro es Pierce Brosnan. Ya estaremos llegando a ellos, pero un personaje, Ricardo, Juan Pablo, que sin duda surge de la idea de una persona que no podía haberse le ocurrido, yo creo, un personaje diferente. Ian Fleming, que de alguna manera prestó un servicio a la naval británica. Y que en un viaje a Jamaica surge precisamente una aventura, o surge la primera idea de crear este personaje. En su casa de Octopussy, que también se llamaba. Claro, así, curiosamente. Y ahí empieza todo. Genera esta novela, ya lo mencionaste bien, lo esbozaste bien. Ian Fleming es el creador del personaje literario primero. Las novelas están por ahí editadas a principios de la década de los 50. Se hace 52, me parece. Del 52, es correcto. Se comienza a hacer por ahí el trato de los derechos sobre la novela, se llega al precio y Albert Rupert Broccoli decide pues lanzar la adaptación. Curiosamente, no la primera novela que había escrito Ian Fleming sobre este personaje es que es Casino Royale, es la que se va a filmar. Se filma Doctor No. Y bueno, pues se había tenido por ahí contemplado a un par de actores. Recae en este actor, Sean Connery, que ya había tenido por ahí algunas participaciones menores, pero sin duda alguna pues va a ser su papel icónico, ¿no? Va a ser como lo vamos a recordar, yo creo que hasta el final, con dos personajes, y como el papá de Indiana Jones, sin duda alguna, va a pasar a la posteridad con este peso. Tiene más personajes, tiene excelentes actuaciones también desde el punto de vista histriónico, pero sin duda alguna le va a dotar al personaje de Ian Fleming, pues todas las características que van a delimitar precisamente la tendencia del cine de los 60. A James Bond lo conocimos en mayo del 62, se estrena la película, y ya entrando precisamente a la década de los 60, con toda la tendencia transformadora que se estaba generando con respecto a la percepción de los antihéroes, sobre todo. Los 60 es también el surgimiento, que ojalá y algún día tengamos oportunidad, del spaghetti western, de los personajes de Leone. Van a surgir estos antihéroes, y uno de ellos pues va a ser sin duda alguna James Bond, que rompe por completo pues los esquemas de lo que se tenía en este caso como personaje antiheroico, y es precisamente el espacio donde se va a desenvolver. Es donde se desenvuelve y donde decían que hasta ahí iba a quedar, pero la le dan realidad un dice otra vuelco cosa. interesante en el 85, un par de películas a mí no me agradaron. Timothy Dalton, nunca me lo creí. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Ya estamos por allá. Creo que aquí va a haber... Y bueno, increíble. James Bond cumple medio siglo y trasciende el siglo XXI y sigue todavía por ahí ya. Pero me llama mucho la atención precisamente el hecho de que Ian Fleming haya creado un personaje casi con elementos que tenía como muy a la vista y muy en cortito. El mismo nombre de James Bond viene de un ornitólogo que a fin de cuentas lee su libro y dice: de aquí me voy a agarrar con el nombre porque es directo, no es complicado, fácil de entender. Y además el mismísimo Ian Fleming, para demostrar que sus libros tenían mucho éxito,
cometía errores voluntariamente para que así la gente escribiera cartas diciéndole te equivocaste en el tipo de perfume, en la receta que dijiste, para demostrarle al editor el éxito que él ya había de alguna manera pues hasta vaticinado, ¿no? Sí. Y otro dato curioso, Juan Pablo, es cierto, Sean Connery yo creo que todos lo visualizamos como un James Bond perfecto, pero sí dotó de un perfil muy particular, muy diferente, o me atrevo a decir, sí se alejaba un poco del James Bond que había creado Ian Fleming originalmente en la novela. Era más frío el personaje escrito, y bueno, Sean Connery lo hace un poquito... más cinematográfico. Más divertido, más tal vez más accesible, ¿no? Miss Honey and Miss Galore have James Bond back for more. And here he comes, the one, the only 007. And he's got a date with his two deadliest enemies, Goldfinger and Dr. No. It's Sean Connery as James Bond, at his best, battling two of his worst enemies. They try to bomb him and charm him, mug him, and drug him. Who are you? Ian Fleming, al momento de que desarrolla su personaje, le dota de ciertas características eminentemente inglesas, le dota, claro, por supuesto, de una cierta flema, pero que sin embargo se estaba muy circunscrito a la idea de lo que en ese entonces era ser un espía. La idea de James Bond, literariamente hablando, estaba mucho más casado a lo que, por ejemplo, podemos ver en una película como El espía que se ve demasiado, con Gary Oldman, que no tenía realmente nada que ver con muchos aspectos de artefactos o artilugios rimbombantes, claro, ni realmente se acompañar constantemente de bellas chicas, pero sin embargo... estaba consciente Ian Fleming que para poder vender un poco mejor al personaje era necesario dotarle de estas características. Estamos hablando también de que en cierta forma es un genuino producto de su época, no solamente por el fenómeno de la Guerra Fría, sino porque también la cultura pop estaba generando un proceso de explosión impresionante con lo que respecta a nivel cultural y memético, ¿no? en todas las sociedades. Entonces a partir de ahí pues todo eso permea la naturaleza de James Bond. Cuando da el brinco al cine, pues efectivamente, que de hecho primero, yo creo que así habría que destacar que primero James Bond fue Barry Nelson en un episodio de la serie de televisión de Clímax en 1957, la televisión norteamericana, encarnando a James Bond en una breve adaptación de Casino Royale, y ya posteriormente pues se generaría el proyecto de Doctor No. Sean Connery lo que tiene es que, además de un acento característico de ascendencia escocesa, más que nada escocesas, Gales, entonces también le dota de cierta socarronería. Entonces el fenómeno del espía no es nada más única y sencillamente el individuo que se vuelve infalible con lo que respecta al manejo de un arma, sino que también es una persona, es un ser humano, lo cual hace que empatice con el espectador, y al final el hombre, precisamente el espectador masculino, busca ser como este sujeto que conquista a las mujeres en base a una serie de diálogos ingeniosos, que remata a sus enemigos también con diálogos ingeniosos, y genera el proceso también de que usa el humor como un arma, ¿sí? Claro. Y posteriormente lo equilibra con un manejo amplio, por supuesto, artes marciales, de armas, y ya posteriormente el hecho de tener automóviles modificados y armas especiales y la pluma láser y demás, pues ya vendría después, que sería más bien invención del cine y no necesariamente de Ian Fleming. Pero vamos, al final estamos hablando de que es una época, estamos hablando de una década en la que, como mencionaba Ricardo, pues estaba en un proceso de expansión con lo que respecta a exploración de algo que caracterizaba mucho las películas, bueno, eran las chicas Bond, y precisamente en Doctor No, claro, la secuencia que todo el mundo recuerda precisamente es aquella escena de Úrsula Andrews saliendo precisamente del mar, que después sería homenajeada, me parece, de mala forma. Sí. Yo lo considero así por Halle Berry, ¿no? Pero claro. Aunque también se ve bastante, se ve bastante bien. Pero ¿no? Sin duda no hay que negar. Es una de las cosas que también tuvieron mucho éxito. Yo he ido a la playa y nunca he visto así. No, ni lo verás. No, al contrario, exactamente. Pero el punto es ese, exacto, ¿no? O sea, genera una historia con sex appeal, claro, genera una historia que genera pues, una gran cantidad de fantasías en muchos aspectos, fantasía heroica, fantasía erótica, fantasía tecnológica en muchos aspectos, ¿no? De hecho, cabe destacar que bueno, el impacto está tocando precisamente estos arquetipos narrativos que, por ejemplo, el semiólogo Humberto Eco, que se declara bondólogo. ¿De qué fecha es ese libro donde hacen una especie de 65? Fíjate nada más lo temprano que se está
está haciendo ya un análisis de la figura de James Bond en todos los sentidos. El impacto fue tremendo. Mira, yo de hecho, todas las películas de James Bond, desde Doctor No hasta lo último que vimos con Daniel Craig, las he visto en el cine. Tuve oportunidad de verlas todavía en el cine. Todo el ya afinado Cine Encanto, que de vez en cuando te ofrecía un festival de James Bond. Entonces, tenía la oportunidad de ver el cine. Y era sorprendente, porque estoy hablando que las vi por ahí del 80 y tantos, abarrotado el cine. O sea, la gente volvía a ver. La experiencia de ver a James Bond en pantalla grande, pues es diferente. Entonces, el impacto de verdad que es diferente. Es difícil tratar de entender cómo fue este descubrimiento del personaje. Nos resulta distante, nos resulta difícil. Y el impacto que va a tener a nivel de cultura popular, porque poco a poco el cine va a dotarle una serie de elementos parafernalios al personaje que hasta la fecha pues se han convertido en cuestiones icónicas. Se va a generar un universo al intro. La música. Los openings hasta la fecha son icónicos, ya lo ves. Aunque llegues eso es James Bond, está empezando una película de James Bond. Y todo lo que va a dotarle alrededor en este universo interno del personaje, que ya mencionaba Juan Pablo, ¿no? Desde los personajes, Moneypenny, M, las plumas láser, los antagonistas. Los antagonistas, por favor. ¿No? Más allá de las chicas, también están estos personajes antagonistas. Los villanos bien delimitados, bien delineados por grandes figuras del cine. Algunos, ¿no? Bueno, sí, pero creo que Robert Carlyle, creo que en su mayoría creo que los villanos han sido dignos, ¿no? Pero es que ese es el punto, fíjate, a la altura del héroe, la medida del héroe, por supuesto, está la medida del villano, y en este caso, pues siempre buscaban que el villano cumpliera no solamente una función de genuina amenaza, y por supuesto tratándose de James Bond, que siendo ya un antihéroe formidable, pues por supuesto el villano también debe ser idem. Y llevar una compañía específica, ¿no? O sea, tener un secuaz o un acompañante que le sirviera de brazo fuerte, pero que también poseyera una característica muy particular. Oddjob, recordarán a Harold Sakata y su gorrito especial. Nick Nack, que era tatú Hervé Leches, ¿no? Etcétera. Entonces, es una serie de fenómenos muy interesantes que por eso las películas se volvieron una experiencia universal con lo que respecta al goce de su deleite. Bueno, desgraciadamente, como siempre decimos, el tiempo no está a nuestro lado, es tiempo de hacer el primer corte ya. Venga. Para seguir hablando, y yo creo que entrando precisamente en las caras que ha tenido el agente 007 en el cine. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Sin Escape en esta plática celebrando 50 años de un personaje icónico, primero en la literatura y después, casi de inmediato, a una década de haberse creado. Ian Fleming permite que el público gustoso del cine se adentre al mundo de James Bond. Pero cosa curiosa, y lo comparto porque lo recordé, esta película de Triple X mata a James Bond en su escena inicial de alguna manera con este personaje con smoking, un agente secreto, en un concierto donde está presente Rammstein y de una manera estridente es muerto o asesinado. Así veían en ese entonces Vin Diesel, obviamente, la posibilidad de que ya no existiera, y casi, creo yo, estuvo a punto de desaparecer por el bajo rendimiento que ya estaba dando la figura de James Bond, ¿no? Aquí ocurre algo interesante. Son 12 las novelas de Fleming, todas llevadas al cine. Hay por ahí 2 volúmenes de cuentos. De historias cortas, que fueron solo los para que tus ojos. Y Octopussy, ¿no? Que permitieron, la adaptación. Son 4 o 5 escritores que han retomado el personaje todavía hasta el 2005, 2007, por ahí me encontré otra novela. Creo que fue muy atinado la renovación que se hizo a últimas fechas con Daniel Craig. Daniel Craig, volver a reestructurar, que está precisamente, es lo que estamos aconteciendo. Se rescata eso que tú mencionas, ¿no? La parte fría del personaje. Sí, yo ahí... Tendríamos que hablar primero, lógicamente, de Roger Moore, de George Lazenby, que también participó
por ahí Aunque antes de sea en entrar, una. Aunque sea en una, pero bueno, de alguna manera. Pero muy destacada, La verdad, a mí verdad. me parece Bien. de las mejor logradas de las películas de James Bond. Hay una escena ahí en los Alpes, ¿Es donde le matan a su esposa? Spoiler alert, sí, cómo no, sí. Sí, le señor. matan a su esposa, exactamente. Efectivamente. Sí, agua. Sí, bueno, Vamos a revelar detalles en caso de que no los haya visto. Digo, pero sí, a, cómo no. estas, a estas alturas. Está bien, pero no es cierto. Quien haya visto una película de James Bond o ha leído los textos ya saben lo que pasa, a fin de ¿Qué cuentas, pasa? ¿no? Después Roger Moore, perdón, Sean Connery vuelve a retomar Lo el que pasa personaje. es que ocurre lo siguiente, Rupert Broccoli entra en conflicto con Sean Connery, le dice que está vegetado, finalmente ya pues empiezan a pesar los años, Claro. hace 5 o 6 películas. 5 películas son las que Y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Después empieza el proceso de transición, dan esta oportunidad a este otro actor, se genera una sola película. Pero fíjate, hasta donde sé, fue Sean Connery que dijo hasta aquí, ¿eh? Sí, o sea, sí, él estaba harto del personaje. En un momento determinado. Es lo que les mencionaba. se Aunque hizo un remake Bueno, de es su que se propia murió película. 2 veces, creo. Sí, exactamente. Regresa pero- Lo precisamente. regresa haciendo un remake de una película que ya había Sí, hecho. sí, de Operación Entonces, es Trueno, curioso, que fue ¿no? después Nunca Diga Nunca Jamás. Nunca Pero Digas Nunca lo Jamás. interesante es esto, creo que Sean Connery ya estaba percatando la caja hermética en la que estaban encerrando al personaje, de las pocas posibilidades genuinas en las que lo estaban ya llevando, porque ya lo estaban llevando a un punto, a un callejón sin salida, en el que ya no era el personaje, o sea, me refiero, el actor, pero ya no tenía la posibilidad de explorarlo como histrión, sino que era el personaje el que tomaba el mando. Entonces Sean Connery dijo, ¿sabes qué? Creo que esto ya no nos lleva a nada nuevo ni bueno, ¿no? Entonces cuando toman a George Lazenby como el nuevo agente de 007 en el servicio secreto de su majestad, Sí, Roger Moore. Pero no estaban preparados, yo creo que todavía no, para ese exactamente, personaje. exacto. Muy oscuro. Y el Roger Moore lo personaje. llevó, Sí, es- me atrevo a decir, hasta la comicidad del personaje. De repente ya lo veíamos en situaciones. se volvió paródico. Exactamente, que rayaban ya en lo ridículo. La Moonraker. Operación Luna, bueno, Moonwalker, tenemos precisamente el No la cartel dirigiría por aquí. Moonwalker, ese es el paso de Director, no, Michael Jackson. Moonwalker. No, Moonraker. 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 Para que vean Michael que olvidable Jackson, es la película. Moon- No, Moonraker. Octopussy. Pero digo, creo Octopussy que es a la nivel mejor, ¿eh? están igual, ¿eh? Cuando llega Definitivamente. con el avión a la gasolinera, Sí, con la avioneta. sí, cómo no, y todas las chicas. Hay esto de veras que es el paroxismo de lo que representaba James Bond en aquel entonces. O sea, chicas a granel, aparatos a granel, chistecitos a granel, secuencias de acción a granel. Mandibulín también salía Exactamente. por ahí. Sí, como no, y hay de todo. Ya le habían echado el ojo a Pierce Brosnan, pero por cuestiones de... Él estaba con la serie de Bueno, televisión, ¿no? Contrato y toda esta Contempla de cuestión, hacer- Contempla de hacer de Remington Remington Steele. Steele, Ajá. no puede y se queda en este caso recae. Que también ya lo habían buscado a Timothy Ya Dalton. lo habían buscado Sí. a Timothy Dalton, parecía. Y bueno, de pronto aquí tenemos a un James Bond entrándole a las cuestiones del narcotráfico, el guión un poquito Sí, está, movido. pero te digo algo, creo que era el personaje junto con Lazenby tal vez el que más acercaba a lo que Ian Fleming había visualizado, ¿no? Yo tuve la oportunidad por ahí de leer esas novelas y la verdad creo que Timothy Dalton era muy parecido a lo que ahora estamos viendo con Daniel Craig. Sí. El problema aquí yo creo que era que tal vez las historias no le ayudaban tanto, ¿no? Exactamente. Pero yo me atrevo a decir que Timothy Dalton como personaje sí fue un buen 007. A pesar de los Tú comentarios. decías Espérame, más espérame. shakespeareano. No, Sí, bueno, es que- ya entendí, da más el tipo, pues, en pocas Sí, palabras. claro. Timothy Dalton daba el Y tipo. creó un personaje más adecuado a lo que se había imaginado en las novelas, ¿no? Ajá. Insisto, lamentablemente creo que las historias Sí, dejaban mucho que desear, sobre todo la segunda. La primera me parece a mí muy destacada en ciertos momentos. La segunda, que la de... La de Licencia para Sin Matar. Con Porque licencia la para matar. primera fue, Solo se vive 2 veces, me parece. No, es de Living Daylights. ¿Cómo le pusieron aquí en Vivi español? deja morir. Vive y deja morir. No, esa no. es la primera de Roger Exactamente, Moore, no. De Roger Moore. Timothy Dalton era Su nombre es peligro. Su nombre es Peligro. Y luego ya posteriormente Esa era- me parece Licencia para bastante matar. buena. Su nombre es Peligro, me parece. serio, Rubén? Me parece buena, la verdad que sí. Bueno, ok. Me entretiene bastante. Está pero sí, bien, con Licencia está para bien. matar me parece una película
donde vemos lo cierto es que Timothy Dalton se quedó con ganas de hacer una tercera y bueno, no le quedó otra más que participar con los Looney Tunes. Sí, exactamente. Su mejor papel, su mejor papel dramático hasta la fecha, junto con Bugs Bunny. Perfecto. No, fíjate que a mí su nombre es Peligro, te voy a ser honesto, lo encontré muy fallida porque revuelca demasiado lo que ya fallaba en las películas de Roger Moore. Aquí nada más lo maximizan tratando de darle una capa de pintura nueva, pero tuvieron que ponerle 3 villanos en esa película precisamente para tratar de hacerlo más espectacular. Los secuaces siguen ahí, todo está exactamente igual. El problema con Timothy Dalton es que yo honestamente lo siento incómodo con el personaje. Dar al tipo, pero a fin de cuentas creo que nunca logró mimetizarse ni como Sean Connery ni como Roger Moore, ni siquiera como yo lo sentí más a gusto. Bueno, y vendría Pierce Brosnan, que de alguna manera le queda como anillo al dedo y logra por lo menos una participación Timothy Dalton bastante dice, digna. ok, deciden arriesgarse, cambian también incluso de guionista, y entonces ya termina el problema que tenía de contrato, en este caso Pierce Brosnan, y empieza como el personaje de GoldenEye. ¿Cuántos años después? Que vuelve a dotar al personaje de esa gama de cosas que creo que con Timothy Dalton se habían perdido. Lo dota un poquito, toma cosas de Sean Connery. Siento que también le debe mucho en momentos a Roger Moore. Bastante, diría yo. Y vemos un 007 que para muchos es catalogado como el mejor. You can still depend on one man. I want you to find GoldenEye. 3, Find who took it. 2, And stop it. 1. My name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. Y bueno, antes de que esto se tornara en algo más terrible, dirían algunos, de manera muy oportuna creo, y pese a la polémica, Daniel Craig se coloca como el actual James Bond, que está en este mismo año haciendo con Skyfall pues la promesa de que una reinvención del nuevo agente secreto, ¿no? Y fíjate que acabas de tocar un punto interesante, porque cuando se estrenó Casino Royale, que todos se preguntaban, bueno, ¿y cuándo van a adaptar Casino Royale? Aparte de la adaptación que se hizo en los 60. Con David Niven, ¿no? Con David Niven, Woody Allen, dirigida por 4 o 5 cineastas. Orson Welles aparece por ahí también. Era un catálogo ahí que, por cierto, está en la biblioteca de los Arquitos, al que le interesa, que es una de esas rarezas también curiosas. Divertida. Psicodélica, exactamente. Y al final, pues, nada fiel al personaje. Y nada que ver con lo que Daniel Craig hizo en esta nueva versión, ¿no? Y que muchos pensaban que era una reinvención. No, era regresar a las raíces. Claro. Es un James Bond humanizado, sin artefactos sofisticados, únicamente depende del ingenio, de la fortaleza física y de su conocimiento de la lucha para poder subsistir. Y me encanta porque Casino Royale es muy fiel a la novela, a fin de cuentas, ¿no? El villano tiene todas las características, ¿no? Le Shiv, perfectamente bien interpretado por Mads Mikkelsen, un actor sueco que la verdad hace un personaje dimensionado, complejo, profundo. Y la película al final también es eso, se vuelve psicológicamente compleja, interesante, profunda, manifestándonos un James Bond ya lejos de todo cliché, lejos de todo arquetipo, lejos de toda iconicidad. Es un individuo que llega a un punto en el que a la mitad me tenía fascinado porque no sabía qué iba a hacer. Y eso en una película de James Bond era inaudito. Y se agradece siempre. Exactamente, pero sobre todo cuando se desacraliza y se desmitifica esa secuencia del interrogatorio, que es cuando yo dije, definitivamente aquí esto ya es James Bond, pero es definitivamente un nuevo James Bond. Y encontraron, Ricardo, al actor, me parece idóneo para retratar a este James Bond. Se hablaba de nombres y los estaba checando, me parecía increíble ver entre los que buscaron para reinventar el personaje. Hugh Jackman, por ejemplo. Orlando Bloom. Dije, Dios santo, imagínate qué hubiera sido. Y de hecho estábamos a casi nada del que hubiera sido si hubieran seleccionado otro personaje. Le dieron una vuelta de tuerca tremenda con el personaje, con el actor, y creo que le atinaron y ahora sí la esencia de James Bond se rescata, ¿no? Claro que sí, como no. De hecho, en su momento fue muy polémico el casting de James Bond. Todos pensaban, bueno, pero es que él tiene cara de antagonista de James Bond, ¿cómo va a ser James Bond? Pues nos dimos cuenta que lo único que se requiere a fin de cuentas es generarle sustancia al personaje, ¿no? O sea, entenderlo. A fin de cuentas, compenetrarse. Claro. Y afortunadamente aquí fue uno de esos bonitos casos donde todo compaginó perfectamente bien. Un guión sólido, una dirección de Martin Campbell.
Yo dije, este es Martin Gall, dirigió las del Zorro, por favor. O sea, no, bien, porque a fin de cuentas el creo funcionó. que ¿no? las películas de Daniel Craig, faltando ver todavía Skyfall, me parecen bastante buenas. Quantum Soleil. Coincido contigo completamente. Nos tenemos que retirar. Pero señores, antes no, de ni modo. retirarnos, yo quisiera hacerles un humilde obsequio. Así como. Ya que estamos hablando de James Bond. No por son favor. películas de todo. Ahí está. No mira. son películas. Ahí qué tenemos, bien. por favor, Gracias. ¿quieren mostrarlas? Me tocó el de Goldfinger, que es mi favorita. Bien. Gracias. Mira, gracias, doctor, gracias. Mira, sin ahí querer está. queriendo, ahí están. Perfecto, Algunos bien. vehículos destacados de la saga de Gracias, James Bond. doctor. Sí, por favor, Y bueno, pues por es favor. Que vale la pena. en homenaje a estos 50 años Claro de, que de este gran personaje creado por Ian Fleming. Y que bueno, pues esperemos que siga habiendo buenas películas y Durará esperamos otros- con ansia No, sí. Skyfall. Durará Parece otros que sí. 50 años. Si la taquilla es un indicativo de estas películas, sí, definitivamente está un rato. Pues vámonos. Vámonos porque ya nos Ya están, nos están regañando. cerrando el changarro. Ok. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.